Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas que vivían, y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que se descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántele un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio escuchamos al mismo Jesús que antes de su partida envía a sus discípulos a llevar el anuncio de la buena noticia a todas las naciones. Señor.
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en el Señor, estamos, como decíamos al comienzo, celebrando un momento importante y significativo de estos días de Pascua, de esta cincuentena pascual que ha comenzado en la Semana Santa con el Triduo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, y esa prolongación que la liturgia nos invita a tener durante 50 días de este clima pascual de alegría, de gozo y de agradecimiento, que culminará el próximo domingo con la gran solemnidad de Pentecostés. Una semana antes, la Iglesia nos invita en este marco propio de la Pascua a poner nuestra atención en un signo, es decir, algo que significa, no necesariamente que tiene que haber sido tan preciso como lo narran los textos bíblicos, sino que lo importante es que como signo entremos en el misterio que éste representa, a donde realmente tenemos nosotros que llegar. Y sí, la ascensión es parte de un todo, como les decía. ¿Qué significa esto? Que es todo un hilo conductor que comienza con la encarnación, ¿sí? Y se prolonga a la eternidad. Es decir, que con la encarnación, con la llegada de Jesús, que se hace hombre, comienza el cumplimiento de todo lo que el Padre prometió en la antigua alianza. Y todo el camino de la antigua alianza, es decir, de la primera parte de la Biblia, desde la creación hasta la llegada de Jesús, ha sido un tiempo de preparación lleno de promesas y de acontecimientos que van a alcanzar plenitud y cumplimiento en la llegada de Jesús y en toda la entrega del Señor por nosotros, para que desde ese momento, desde que Él llega a nuestra vida, podamos nosotros experimentar esa configuración, es decir, esa verdadera cercanía, esa auténtica semejanza de la que tanto hablamos cuando decimos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde está nuestra semejanza a Dios? En Jesús. De manera que nuestra semejanza auténtica es reproducir en nuestra vida la imagen de Jesús resucitado. Y que cada uno de nosotros hoy tome conciencia que nuestra identidad pascual de bautizados y de cristianos es eso, es vivir como Cristo, es ser otros Cristos en el mundo, y que la fuerza del resucitado realmente, que es el Espíritu ya que tenemos, realmente nos vaya transformando en esa conversión permanente. ¿Qué significa? En esa liberación de ataduras viejas, para que el hombre viejo vaya muriendo y surja nuestra realidad tan profunda y misteriosa que es Cristo, el hombre nuevo en mí. Por eso esta es gracia del Espíritu, es un misterio espiritual que no se alcanza con la razón, que si lo queremos pensar y tratar de explicar en una lógica humana y con las ciencias terrenales, nunca vamos a llegar realmente a entenderlo.
Esto lo hace entender el Espíritu que vive en nosotros, la gracia de Dios que nos da la luz. Y por eso lo estamos viviendo desde esta nueva perspectiva para alcanzar una fe adulta. Es un cristianismo verdadero, comprometido. Esa escoria, ¿no?, de toda esa contaminación que humanamente el mundo nos ha metido y que nosotros acarreamos como humanos que somos, pero que el Señor quiere sanar y purificar. Nosotros somos otros Cristos y esta es nuestra gran misión. Por eso la identidad que Jesús insiste en que debe tener el discipulado, es decir, sus seguidores, es la del amor, el cumplimiento del mandamiento del amor, que es la entrega, que es reproducir la acción de Cristo en el otro y por el otro. Y ahí es donde digo que es necesaria la gran sanación que el Espíritu hace, para dejar de lado justamente todo lo que nos genera obstáculo, que nos quita la paz, la alegría, que nos genera la incertidumbre, la duda, que siempre está ahí en el prejuicio. Un montón de ejemplos podríamos poner, cada uno ponga el suyo, analícese a sí mismo, haga su propio examen de conciencia, con sinceridad, sin mentirse, y todas esas realidades que vemos, esas cosas negativas que son un obstáculo para nuestra felicidad, bueno, se la entregamos al Señor, para que Él obre en nosotros, para que Él purifique en nosotros, porque le tenemos que decir, Señor, queremos ser felices y queremos ser comprometidos, entregados, alcanzar plenitud de vida en un mundo que nos necesita. Y ahora más que nunca necesita al cristiano, a la cristiana que está comprometido, es decir, que es consciente del para qué está en el mundo. Entonces, este tiempo y este día de la Ascensión nos invita a eso. Cuando contemplamos los textos bíblicos, vemos todo el llamado que hay atrás de ellos. Jesús dice, los reúne a los discípulos en el monte. El monte, ese famoso que lo escuchamos varias veces en el Evangelio en otros momentos del año, el monte lo que representa por el signo de la altura es el encuentro con la divinidad. Acuérdense, Moisés en el Antiguo Testamento subía al monte y allí en el Sinaí se encontraba con Dios y volvía deslumbrante porque había estado en diálogo amistoso con el Señor y el pueblo lo escuchaba y lo esperaba. Jesús se transfigura antes de su pasión en otro monte, el Tabor, y en ese monte muestra a los discípulos, nos dice el Evangelio, su gloria, esa gloria que tuvo antes, durante y después de la pasión y de la muerte y de la resurrección, porque es el Hijo de Dios, ¿no? Jesús ahora, en otros momentos también, lo buscan. ¿Y dónde estuviste? Se había ido al monte a orar, a estar con el Padre. Y ahora lo cita justamente en el monte, donde se produciría ese hecho simbólico de la ascensión. Es decir, los discípulos van comprendiendo, y la iglesia, es decir, las comunidades primitivas, fueron comprendiendo que el Señor nos llama a eso, a una elevación espiritual. Para encontrarnos con Él nos tenemos que elevar. ¿Y cómo nos elevamos? No subiéndonos a una escalera, obviamente, sino fundamentalmente dejándonos elevar por la gracia que vive en nosotros. Es una experiencia interior del Espíritu. Es una gracia del misterio, de la contemplación, del buscar, del desear, del estar con Él, para que Él obre en nosotros. Eso que tantas veces hemos dicho, Dios necesita de mí, de vos y de cada uno un consentimiento. El Señor te pide permiso, ¿me dejás que te transforme? ¿Me dejás que te purifique? ¿Me dejás que te llene de mi amor y que te demuestre desde lo más íntimo de tu corazón cuánto te amo y cuán valioso sos para mí? Te lo pregunta Dios, porque Dios es muy respetuoso de nuestra libertad. Y entonces, cuando le decimos, sí, claro, Señor, acá estoy, haced de mí lo que tenés que hacer. Como le decía Santa Teresa, tuya soy, para vos nací, ¿qué querés hacer de mí? ¿No? Y el Señor te va a responder, ¿qué quiero hacer de vos? Un hombre, una mujer plena, pleno, feliz,
para que en esa felicidad interior y verdadera puedas también ser testigo, un testigo creíble, que los que te miren a los ojos digan, vaya, qué lindo, este es cristiano, que no solo es cristiano porque lo dice o porque lleva un rosario colgado en el pecho, sino porque lo vive, se le nota en su mirada, en sus palabras, en sus gestos, en su cercanía, en su servicialidad. Qué lindo, es cristiano. Y este cristiano me atrae, me cuestiona, me invita a seguirlo. Jesús en el Evangelio, hoy en el de Mateo, en este texto, fíjense que el evangelista en ningún momento habla de que Jesús sube, se va al cielo, ¿no? Como sí lo haría o lo hace Lucas en el libro de los Hechos. Para Mateo no es un detalle importante poner la atención en esa supuesta ascensión y quedarnos mirando hacia arriba, ¿no? Como le pasó a los discípulos que se quedaron embobados y que un ángel les tuvo que venir a decir, supuestamente, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese que vieron irse, volverá. Es más, ya está en ustedes. Entonces, Mateo no hace referencia al gesto de subir de Jesús, pero sí al consejo que el Señor les da, que es lo importante para el evangelista, ¿no? Dice, Jesús se acercó a ellos y les dice, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Todo poder. Poder no como, ya lo entendemos como lo piensa el hombre. ¿Qué entendemos por poder humano? Que el que lo tiene se siente superior a los otros e impone su poder. Y los demás tienen que obedecer porque él puede, tiene poder. No es ese poder. Más bien, ese poder está ligado a la glorificación, es decir, la manifestación de la divinidad que se entrega por amor. Y les dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les enseñé. Fíjense que es el evangelista de la universalidad, en este mensaje final de Jesús. Es decir, manifiesta el deseo de que todos los hombres del mundo se enteren, que todos sean discípulos, que todos sean bautizados, que todos reciban la enseñanza de la verdad, para que sean hombres nuevos. Vayan. Un llamado a todos los pueblos, que comenzó con Pedro, Santiago y Juan, y que hoy continúa con nosotros, los discípulos bautizados, vos, yo, cada uno de nosotros, por la gracia del bautismo, por el don del discipulado, por el don del Espíritu, ¿no? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ven? Jesús no se fue. La ascensión es otro signo, simboliza otra cosa. Jesús no se fue. Jesús estuvo, está y estará en el corazón de todo cristiano. Desde el momento en que fuimos consagrados y ungidos por el Espíritu en el bautismo. Y en cada momento, especialmente cuando con conciencia decidimos y obramos según esta realidad hermosa. Enviados, discípulos, vayan. Este mandato no fue solamente y no es solamente para los consagrados, para el Papa, para los obispos, como decimos siempre, sacerdotes y religiosos. Es para todos. Todos tenemos que ir, todos tenemos que proclamar. Estos días de semana estuvimos leyendo también en el libro de los Hechos de los Apóstoles un poco la misión de Pablo y veíamos que parte de esa primera misión de Pablo fue asistida y acompañada por Priscila y Aquila, un matrimonio que se convirtió, que creía en Dios y que se puso a disposición del apóstol y se convirtió tal vez en el primer matrimonio misionero de la historia de la iglesia. Y acompañaron al apóstol y a los discípulos por distintas partes, de un lado a otro, a predicar a Jesucristo. Y ayer nos decía el texto que un tal Apolo, un hombre bueno, que creyó en Jesucristo,
sentía la necesidad de predicar y ellos se encontraron con él en el templo, lo escucharon y después lo llamaron y le dijeron que estaba muy bien lo que estaba haciendo porque lo hacía con fe, pero ahora necesitaba recibir un poquito más de doctrina y ellos lo iban a enseñar, le iban a explicar más y mejor lo que significaba la vida de Jesús y lo que significaba el Evangelio. Y así fue. ¿Ven? Un matrimonio misionero, un matrimonio catequista, un matrimonio que acompaña a los discípulos a anunciar a Jesucristo y se transforma en un matrimonio testigo. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿A dónde quiero llegar? A lo que recién les manifestaba, que la evangelización y el envío de Jesús vayan es para todos, para cada uno. Dejemos de pensar esquemáticamente la iglesia como una estructura jerárquica y nada más. Dejemos, por favor, de pensar en que solamente los que saben y deben y pueden son el Papa, los obispos. Claro, son los pastores, no hay duda, son referencias que nos acompañan, nos ayudan, prestan un servicio como consagrados importante y fundamental en la iglesia, sin duda. Porque a través nuestro, no porque seamos mejor que nadie, sino porque así Dios lo quiso, el Espíritu dispensa los sacramentos, por ejemplo, y la enseñanza. Pero esto es para que la iglesia toda esté viva, toda y cada uno de los miembros de la iglesia. Qué maravilloso es el mensaje. Fíjense también, yo creo que esto nos puede ayudar, me parece a mí. El libro de los Hechos de los Apóstoles que escuchamos hoy es el comienzo, cómo comienza Lucas este segundo libro, que es continuación del Evangelio que escribió antes, ¿no es cierto? Este segundo libro, Hechos de los Apóstoles, también se lo suele llamar el Evangelio del Espíritu Santo. No ya la vida de Jesús, sino la acción del Espíritu en los apóstoles y en la iglesia naciente, en esas primeras comunidades. Y fíjense a quién lo dedica, quién es el que recibe, el destinatario de este libro. Dice, en mi primer libro, haciendo referencia al Evangelio, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, etc. Querido Teófilo, hay un nombre ahí. La palabra Teófilo significa, es una palabra griega compuesta, teo, Dios, filo, amante. Significa el hombre enamorado de Dios. De manera que podemos entender que no está referido a un personaje determinado, sino a toda persona que ama a Dios. Debemos ser todos teófilos, enamorados de Dios, que amamos a Dios y amamos su enseñanza, que queremos aprender y que queremos servirlo, porque no sabemos que de Él venimos y a Él volvemos, y que nuestro camino y nuestra identidad y nuestra felicidad está en eso, y solo en eso. Entonces, esta buena noticia, este hermoso libro, que es un libro de pastoral, que si lo leemos, ¿no?, y lo traemos a nuestra vida de hoy, nos da tantas pautas, tantas ideas, tanta fuerza, ¿no?, de lo que significa evangelizar y cómo evangelizar en una comunidad, cómo evangelizar en la familia, a nuestros hijos, porque es un libro que enseña y nos muestra de alguna manera no solo una iglesia que crece, sino también las dificultades que los apóstoles y discípulos tuvieron que soportar por justamente ser evangelizadores, ser misioneros, testigos de Jesús. No les fue fácil. ¿Y cómo pudieron salir adelante y superar las dificultades y las persecuciones y un montón de opresiones que recibieron por ser cristianos? ¿Cuál es la salida? ¿Dónde está la solución? El cómo de todo esto. En la oración, en la confianza y en saber que no es una fuerza de ellos, que no depende de mí, sino del Espíritu que vive en mí. Hermoso libro que uno lo tiene que leer de cabo a rabo, meditándolo, y qué lindo que se lea en las comunidades. Ahora tenemos la gracia de poder leerlo y meditarlo en la liturgia
de este tiempo de Pascua, pero qué bueno es que lo podamos leer en los grupos y meditar en los momentos de adoración y cada uno tenerlo tal vez así como lectura reiterativa y orante, porque realmente está lleno del Espíritu Santo, toda la palabra de Dios, pero digo, está lleno del Espíritu Santo en cuanto a cómo ser instrumentos de ese Espíritu. Y es una maravilla. Entonces, todos somos Teófilo. A todos el Espíritu Santo, a través de Lucas, nos regaló este hermoso libro para anunciarnos lo que es la Iglesia, cómo nació y cómo en el hoy de nuestra vida, en el aquí y ahora de nuestra vida, tiene que trabajar, tiene que ejercer la misión del Señor, es decir, ir, vayan y hagan que todos los hombres sean mis discípulos. Qué lindo, hermanos, pero cuando digo lindo no digo bello en el sentido abstracto de la palabra, sino digo lindo porque la belleza es enamoramiento, es plenitud, es gozo, ¿no? Para el que contempla la belleza. Y en este caso no solo contemplarla, sino fundamentalmente compartirla porque está en mí. Entonces, qué bello es sabernos elegidos para semejante misión. Anunciadores, continuadores hasta el fin de nuestras vidas. Ayer fueron ellos, Pedro, Juan, Santiago, hoy somos nosotros. Luego seguirán otros hasta el fin de los tiempos. Y esa es la iglesia viva, que sabe cómo caminar, que sabe desde dónde caminar. Y no le tiene miedo, insisto, a las adversidades. Adversidades siempre hay, siempre hay. El hecho de vivir ya es un desafío. Y vivir cristianamente más aún. Siempre. Y siempre va a estar, porque a Jesús le pasó y le pasó al pueblo de Dios siempre va a estar esa contingencia de los que no te entienden, de los que a los mismos judíos les pasaba, que los perseguían, les discutían, los echaban. En estos días vimos cómo a Pablo y a Juan los molieron a palos literalmente por predicar y los encerraron. Y cómo el Espíritu de Jesús los liberó. Y eso produjo una conversión en el carcelero que pidió ser bautizado él y su familia. En fin, el Señor es así. Por eso no tenemos miedo. Y en este tiempo, termino con esto, ¿no? Recalcándolo. No tenemos que temer la adversidad y los momentos de dificultad. Porque son parte inevitable de nuestro camino en Jesucristo. Al contrario, cuando se presentan es porque realmente estamos en camino. Hay momentos de bonanza, sí, hay momentos de paz y como que la cosa fuera viento en popa, pero va a haber momentos donde vendrá de alguna manera, de algún lado, el enemigo para poner un palo en la rueda. Y a veces brota de la familia misma eso, o dentro de la misma comunidad cristiana. Ni hablar de afuera, del mundo, que justamente no se rige por el espíritu, sino por el espíritu demoníaco. Es así, en general es así. Entonces, el que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, prepárese para la prueba. Ahora, Él mismo nos da los medios para superar la prueba y nos da la sabiduría. La segunda lectura de Pablo a los Efesios lo dice con claridad. Que Él ilumine sus corazones para que puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra la herencia de los santos. Sí, ese mismo espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocer a Jesús verdaderamente. Es Dios quien da eso, que el Señor les conceda. Eso no está en las bibliotecas, ni en las universidades, ni en nada, ni en las corrientes filosóficas e intelectuales del mundo. No está ahí, sino viene del Espíritu. Hay que pedirlo, pídanlo, que el Señor se los conceda, sabiduría. La sabiduría divina, ¿cómo procedo en mi vida? El Señor me guía y lo conozco. Y revelación.
que podríamos decir que es el espíritu del entendimiento. Entiendo el mensaje, y no con la mente, con el corazón, porque es vida en mí. Ya se hizo vida en mí. Eso es entenderlo. Es una misma esencia. El Evangelio, Jesucristo y yo, una única realidad. Y así poder dar testimonio. Bueno, hermanos queridos, en este día también estamos celebrando una de las advocaciones más queridas de la Virgen, sobre todo en la Patagonia Argentina, que es María Auxiliadora, la patrona de los salesianos, ¿no es cierto?, que tanto amó Don Bosco y la puso como la referente, María Auxilio de los cristianos, en lo que es la congregación de los salesianos y la evangelización que estos padres salesianos hicieron en todo el mundo, especialmente en nuestra Argentina, donde está tan plasmada la devoción a ella, a María Auxiliadora. María es una advocación más, pero significativa, ¿no? Auxilio de los cristianos. Fíjense que dice auxilio de los cristianos. No es porque la Virgen no auxilia a todos. Ella considera a todo hombre su hijo. Pero en este caso a los cristianos, y cuando hablamos de cristiano, hablamos de ¿qué? Volvemos al tema, al cristiano misionero, al cristiano comprometido, al cristiano en serio, que tiene clara la verdad y por la cual vive y se la juega, y no está en el desvarío de la superficialidad del mundo, que solamente busca el conflicto y la nada. No. Entonces, cristiano, cristiana, vaya si tenemos una auxiliadora, que en los momentos difíciles está de tu lado, del mío y del de cada uno. Mamá María, en esta advocación que hoy celebramos con todo la congregación y el espíritu salesiano, pero con todos los cristianos, ¿no? Así que le pedimos a ella su intercesión, su protección, su amparo, su guía, y que en su intercesión ella nos conceda lo que Pablo nos pide y nos ofrece en esta segunda lectura, el espíritu de sabiduría y de revelación que nos permita conocer a Jesús plena y verdaderamente. Que así sea.